Continuamos con la maestra María Novoa, si eres tan amable, María. Muchísimas gracias. Bueno, ya buenas tardes. Muchas gracias a la senadora Angélica de la Peña, siempre muy solidaria con nuestros trabajos y siempre muy presente, y por supuesto en estos temas tan importantes que tenemos que ir debatiendo, y exactamente como dice Javier, este es el mejor de los lugares para traer a debate no solamente aspectos coyunturales que de alguna manera tampoco nos está resolviendo el problema estructural que tenemos que todavía resolver desde el punto de vista de nuestras instituciones para poder responder a esta importante reforma estructural. Solamente le quiero presentar en un primer momento una lámina para ejemplificar algo que nosotros ya desde SIDAC estamos tomando como bandera, que es desmistificar el fracaso del sistema penal acusatorio y el mito de la puerta giratoria. Si ustedes ven en la gráfica, hay una línea verde y una línea oscura. En la línea verde son datos que nos dio el Secretariado Ejecutivo sobre, tomamos el ejemplo de uno de los delitos, que sabemos que es uno de los delitos muy complejos y multifactoriales, pero que nos puede dar idea, porque ahorita este tipo de delitos desde hace varios años, 16 años, es un delito que está conectado a lo que sería la delincuencia organizada, específicamente con el narcotráfico, que es la tasa de homicidios nacional por cada 100.000 habitantes. Y lo que tenemos en la línea oscura es la población prisión preventiva que tenemos ahorita en nuestros centros penitenciarios. Si ustedes ven, inclusive es una serie histórica que va del 2016 del 2006 al 2016. Y vemos que tenemos varias etapas, y principalmente está la etapa que es del 2007 al 2011, donde se declaró la guerra contra las drogas, ¿no? Donde vemos un alto porcentaje, es un número impresionante de cómo subía esta tasa de homicidio nacional por cada 100.000 habitantes. Y después tenemos un pico hacia abajo que es desde el año 2011 hasta el año 2014. Y nuevamente está retomando desde hace 2 años, ¿no?, esta tasa de homicidio en el país. Y tenemos como un dato importante que fue en junio del 2016 que inició la plena vigencia del sistema penal acusatorio en todo el territorio, en todos los tipos de delitos. Si ustedes ven esta gráfica en la línea negra, vemos cómo la población en prisión preventiva se mantiene estable. Se mantiene básicamente tenemos 4 de cada 10 personas en prisión preventiva no ha aumentado, es decir, no ha bajado la prisión preventiva, la mantenemos en un 40%, ¿no? Es un dato que nos permite ver cómo 10 internos, 4 de ellos no han recibido sentencia. Esto se ha mantenido en el tiempo, no ha variado, inclusive con el inicio de la operación del sistema penal acusatorio. Esto nos dice que la prisión preventiva no disminuye la inseguridad pública o la violencia. Partimos de esta gráfica nada más. Con ello, nosotros planteamos lo siguiente. Algunos gobernadores han señalado que el aumento de la inseguridad registrado en los últimos meses se debe a la implementación del sistema penal acusatorio, que deja salir libre a los criminales. Argumenta en particular que el sistema acusatorio se ha constituido en una puerta giratoria, pues aunque se realizan detenciones, los ciudadanos que han delinquido a los pocos días salen a la calle a volver a cometer delitos. Eso es esencialmente lo que están señalando los gobernadores en los últimos meses. Con este argumento, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, propone cambios a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales que implicaría para nosotros un importante retroceso en el sistema de justicia penal que tanto esfuerzo e inversión hemos logrado alcanzar.
como bien señalaban, esta propuesta de CONAGO nosotros la vemos muy alineado también a lo que es la iniciativa que tenemos en diputados que fue introducida en el mes de febrero. Prácticamente es lo mismo que se está proponiendo en la CONAGO, es exactamente lo que se tiene propuesto en la iniciativa de diputados. Son varias las modificaciones que se proponen a la Constitución y al Código, pero las principales y a las que debemos poner especial preocupación son tres, pues atentan contra principios fundamentales del sistema penal acusatorio democrático, y estas son: uno, se busca ampliar los supuestos de prisión preventiva oficiosa, ya nos lo ha explicado muy ampliamente Javier, que cuando se impone de manera automática que exista una valoración por parte, en vez de que exista una valoración por parte de un juez. Con esta medida se está buscando generar la sanción de que están combatiendo, la sensación de que están combatiendo la inseguridad, pues da la posibilidad de tener más personas en prisión aunque su proceso no haya concluido. Pero ¿cuál es la problemática de esta propuesta? En primer lugar, es importante tener claro que la prisión preventiva no significa un éxito del sistema penal, pues no se está resolviendo el caso. Esto es muy importante. Se trata de una medida que debe utilizarse únicamente cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la protección, por ejemplo, de las víctimas, de los testigos o de la comunidad, o cómo evitar que el imputado se sustraiga de la justicia. Por lo tanto, de acuerdo con los estándares y convenciones internacionales, el uso de la prisión preventiva debe ser excepcional y debe determinarse caso por caso con base en estos criterios. De hecho, es importante recordar que para los delitos que no prevén prisión preventiva oficiosa, los jueces pueden, a solicitud de los ministerios públicos, imponer la prisión preventiva en caso de identificar uno de estos riesgos que hemos señalado. Este papel de ponderación de los jueces a partir de las evidencias presentadas en la base de cualquier sistema de justicia democrática. Si los jueces no aplican esta medida es porque no consideran que los imputados presentan estos riesgos o porque los ministerios públicos no tienen los elementos o las capacidades para demostrar lo contrario. México es uno de los pocos países que prevén la prisión preventiva de oficio para delitos no relacionados con el terrorismo, que es esencialmente lo que ha pasado en otros países que contemplan esta medida en su constitución. En consecuencia, a mayo de 2017, casi el 40% de los internos de las cárceles federales y estatales mexicanas estaban en espera de que un juicio resolvieran si eran culpables o eran inocentes, lo que además representa un alto costo en términos de costos de gasto público de mantener estas personas en prisión. Esta situación, tener personas sin una sentencia en prisión, no ha cambiado con la implementación del sistema acusatorio. Esto se mantiene, esto es importante señalarlo. Por otra parte, y aquí nosotros queremos hacer el énfasis, no existe evidencia empírica que haya una relación causal entre la imposición de medidas distintas a la prisión preventiva y la reincidencia. Esto es importante, ojalá nos hubieran señalado los representantes de la autoridad en la mesa anterior datos que nos dieran esta relación causal. No existe la relación causal, por eso no existe el dato. Y nosotros desde el Centro de Investigación estamos buscando buscar datos para decir que no existe relación causal y poderlo demostrar en las próximas semanas. Es decir, no hay información que permita afirmar que las personas que enfrentan un proceso en libertad son las mismas que cometen nuevos delitos. Más aún, no existe ninguna evidencia, tanto a nivel internacional como nacional, que demuestre la efectividad de la prisión preventiva para disminuir la inseguridad o reducir la incidencia delictiva. Lo que sí es verdad es que una modificación de esta naturaleza abre la puerta a la discrecionalidad de las policías y de los ministerios públicos, pues existe un incentivo de fabricar pruebas y delitos, como bien lo señalaba el maestro Sarre.
con la intención de tener a las personas privadas de la libertad en tanto se determine su situación jurídica. Esto implica un serio riesgo de volver a malas prácticas del viejo sistema de justicia inquisitivo mixto, donde estas prácticas se generaban por falta de capacidades para investigar de policías y ministerios públicos. ¿Por qué ustedes creen que están enfatizando en incluir el tema de posesión de armas? Porque básicamente eso es una práctica conocida, que siembran armas y drogas para fabricar delitos. Entonces, esto hay que tener muchísimo cuidado de que esté sucediendo y le demos la legitimidad y la legalidad a que esto suceda. Otras propuestas de las que se habla menos, pero no por ello son menos preocupantes, es algo que también señalaba Javier, que es admitir pruebas de referencia. Nosotros consideramos que la CONAGO también propone en este sentido reformar el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales para permitir que la información que escuche o conozca de manera indirecta el policía puede ser aportada al juez. Esto implica que las declaraciones de los policías sobre pruebas o testimonios que dicen haber recabado, pero no está en posibilidad de presentar al juicio, podrían ser consideradas como pruebas por el juez. Esto implica grandes riesgos, pues da la posibilidad a los policías de inventar las pruebas que no son capaces de conseguir mediante una investigación. Esto es una de las adiciones más peligrosas de toda la iniciativa, pues viola flagrantemente la Constitución y todos los principios del sistema de justicia penal acusatorio. Se tendería a eliminar a los testigos y por lo tanto la posibilidad de contradicción de su testimonio, creando de nuevo incentivo para la fabricación de pruebas y testigos. Al respecto es importante recordar que lo que busca el nuevo sistema es que las víctimas tengan certeza jurídica de que las personas que están en la cárcel por el crimen cometido en su contra sea realmente el responsable y que inocentes no estén en la cárcel como sucedía en muchos casos del viejo sistema. Y por último tenemos un aspecto importante que también trae la propuesta, que es facultar al Ministerio Público para incorporar en el juicio la declaración por escrito del acusado. Esto es reformar el artículo 378 del Código y faculta al Ministerio Público para presentar la declaración del acusado por escrito como prueba. Representa un fuerte incentivo para la coacción e incluso la tortura. Esto es otro punto para nosotros importante en términos de lo que va a dar muchos márgenes de arbitrariedad en el proceso penal. ¿Qué proponemos frente a esto? Se han invertido más de 15,000 millones de pesos en 8 años en este país para implementar un sistema de justicia penal. La solución no es echarlo atrás. Es importante insistir en que reformar la ley no se está respondiendo al problema de inseguridad del país. No se está observando las causas del fenómeno delictual. No tenemos en el país un proceso de política criminal que verdaderamente vea el proceso desde un punto de vista sistémico, integral, donde se vean todas las partes antes de enfocarnos en una pequeña parte que además no tiene ninguna incidencia con respecto al problema de la inseguridad. Entonces, ¿qué implica esto para nosotros? Nuestra propuesta es definitivamente evaluar. Tenemos que evaluar, tenemos que ir dándole un seguimiento sistemático a cómo se está operando el sistema penal acusatorio y que de alguna manera esto se dé un proceso de mejora continua en cuanto a los operadores que integran el sistema. Y a la final lo que queremos es crear instituciones. Y no podemos estar enfocándonos en acciones coyunturales aisladas que lo que más bien nos van a traer como consecuencia retroceso. Y tenemos que cerrar las brechas que definitivamente y pendientes, grandes pendientes que nos quedaron del proceso de implementación. Si tenemos todavía inclusive
leyes que quedaron a los 2 días antes de cumplir la meta constitucional, como es la Ley de Ejecución Penal y la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, en veremos. Tenemos que ver qué está pasando y estamos creando las capacidades para que estas leyes efectivamente operen. Y por otro lado, hay un tema importante. Y acuérdense que esta reforma se llamó en su momento de justicia, de seguridad y justicia. Ustedes saben por qué, no es que tiene un tema directamente relacionado el sistema penal acusatorio con la seguridad, no. El problema era que 2 años o años antes de esta reforma constitucional del 2008, se estaba debatiendo el modelo de policial que requería México. Y eso hasta el día de hoy no se ha resuelto. El problema lo tenemos en nuestras policías locales. Se han invertido grandes cantidades de recursos en lo que sería en policía federal, inclusive hasta la estatal, y tenemos en abandono completo a la policía municipal. Es ahí donde definitivamente sí tenemos que dar un proceso legislativo importante de definición del modelo de policía que requerimos y generar todos los recursos y las capacidades a nivel local. Podemos tener grandes políticas nacionales, pero a la final los que operan esas políticas nacionales es nuestro nivel más pequeño en términos de comunidad y cercano a la población, que es nuestras instituciones municipales, y una de ellas es la policía. Muchas gracias. Muchas gracias, María.